Zombie Apocalypse. Buen día, bienvenidos a mi canal de YouTube. Yo soy el profesor José Guaranca y estamos aquí en esta oportunidad para resolver un problema que nos han pedido bastante sobre las Olimpiadas rusas. Es un problema, diría yo, didáctico, porque vamos a ver en primer lugar la segunda ley de Newton, luego vamos a ver cómo con una aceleración constante la bolita o el cuerpo se desliza sobre el plano inclinado liso. Y luego de esto nos vamos a pasar a otro video que es súper interesante porque es un problema bastante complicado también dentro de lo que significa el movimiento sobre un plano inclinado, ¿no? Bien, entonces vamos a empezar de una vez. Se trata de una bolita que se desliza a lo largo de una canaleta. La canaleta tiene una inclinación respecto a la vertical, que es dato del problema, y nos están pidiendo determinar cuánto tiempo es que demora en deslizarse todo lo largo de la canaleta, ¿no? Entonces, lo que nosotros vamos a tener que acá utilizar o emplear es la aceleración que se produce en este movimiento, ¿no? Y con esa aceleración nosotros podremos relacionar la distancia con el tiempo, ¿no? Y eso no es otra cosa que la ley de la caída libre, o la ley descubierta por Galileo Galilei cuando hace los experimentos sobre el plano inclinado, ¿no? Que es justamente lo que estamos viendo. Entonces vamos a tener que en primer lugar determinar la aceleración. Luego vamos a determinar la distancia y despejamos el valor del tiempo, ¿no? Entonces en este caso nosotros tendríamos que proceder de la siguiente forma, ¿no? Para determinar la aceleración. Primero vamos a determinar la aceleración. Voy a graficar las fuerzas que estarían actuando sobre este cuerpo, ¿ya? Se supone que la bolita empezó a deslizarse en la parte más alta, ¿no? Y vamos a ver qué fuerzas estarían actuando sobre la bolita, ¿no? Bueno, una de las fuerzas definitivamente tendría que ser la fuerza de gravedad. Digamos que esta es la fuerza de gravedad, ¿no? O sea, lo que comúnmente o corrientemente nosotros llamamos peso, ¿ya? Y aparte de la interacción de la bolita con la Tierra, hay una interacción de la bolita con el plano inclinado, con la canaleta. Y como resultado de esa interacción, tenemos otra fuerza que es conocida como la fuerza de reacción normal, ¿no? O la fuerza normal. Debe observarse el ángulo de 90 grados que se está formando ahí entre la canaleta y la normal, ¿no? O sea, hay un ángulo de 90 grados ahí. Entonces, haciendo uso de la ley del paralelogramo, nosotros tendríamos que construir con paralelas. Esta paralela es al peso y a continuación vamos a trazar una paralela con respecto a la normal, ¿no? Más o menos, ¿no? Y entonces en el lugar de la diagonal de este paralelogramo estaría la fuerza resultante. Algo más o menos así, ¿no? Vamos a llamarle simplemente F, ¿ya? Ya no nos alcanza espacio para ponerle fuerza resultante. Vamos a ponerle la fuerza resultante ya. Ok. Entonces, estábamos diciendo que aquí, en esa figura, tenemos un ángulo de 90 grados, ¿no? Este angulito que está acá es de 90 grados, ¿no? Y además, este angulito phi también lo vamos a ubicar en esa figura. Pero para que se vea mejor, para que no sea tan complicado, vamos a trazar el peso, el vector peso lo vamos a deslizar paralelamente al frente, ¿no? Así, hacia el frente del lado opuesto del paralelogramo. Y entonces tendríamos más o menos la figura así. El vector peso en esta nueva ubicación. ¿Ya? ¿Para qué, profesor? Para que la figura me resulte un poquito más fácil de manejar, ¿no? Entonces, este vector peso ya no lo tenemos ahí, lo hemos trasladado paralelamente hacia el lado opuesto, ¿no? Entonces, nuestra figurita estaría más sencilla así. ¿Por qué más sencilla? Porque, bueno, tendríamos acá claramente, ¿no?, la presencia de un triángulo rectángulo, ¿no? Entonces vamos a hacer uso de ese triangulito para poder determinar justamente esa aceleración, ¿no? Entonces vamos a recurrir al coseno de este ángulo. El coseno de este ángulo, vamos a expresar acá, sería el cociente del cateto adyacente dentro del triángulo dividido entre la hipotenusa, ¿no? Y el cateto adyacente, de hecho, se está viendo que es la fuerza resultante, ¿no?
Y la hipotenusa es el peso. Entonces, esto se podría estar expresando de la siguiente manera. La magnitud de la fuerza resultante será igual a la magnitud del peso multiplicado por el coseno del ángulo, ¿no? Y aquí nosotros tenemos que recordar la segunda ley de Newton. ¿Qué dice la segunda ley de Newton? A ver, vamos a anotarlo por acá. La segunda ley de Newton, mejor acá arriba, nos está diciendo que la fuerza resultante es igual a la masa de la bolita multiplicada por su aceleración, ¿no? Entonces vamos a poner acá masa por aceleración, ¿no? Esa es la expresión de la segunda ley de Newton. Y algo muy parecido para el caso del peso también, que tendríamos que poner masa por aceleración. Claro, que en este caso sería la aceleración de la gravedad, ¿no? Para completar la ecuación, le ponemos acá el símbolo de la igualdad y al costadito tendríamos que anotar el coseno del ángulo φ. Hay un pequeño paso nada más para terminar, en donde simplificamos el valor de la masa que está multiplicando en ambos lados y tendríamos entonces ahí ya determinada la aceleración, que para este caso sería g coseno del ángulo. Entonces ya tenemos la aceleración. Tenemos que despejar el tiempo. ¿Qué cosa nos falta? La distancia que va a recorrer. Esa distancia la vamos a señalar aquí en el gráfico de esta manera, ¿no? Así. Esta es la distancia que necesitamos determinar. No confundirse con la otra d, que está representando el diámetro de la circunferencia, ¿no? Entonces vamos a decir que dentro de esa figura nosotros tenemos otro triángulo rectángulo, ¿no? Vamos a borrar esta partecita para que nos deje el espacio libre y señalar cuál es el ángulo de 90 grados o el triángulo rectángulo al cual estamos haciendo referencia. Sería este de acá. Si trazamos acá un segmento, este segmento de hecho tendría que estar formando un ángulo de 90 grados aquí. ¿Por qué razón? Bueno, porque ese ángulo sería un ángulo inscrito cuya magnitud tendría que ser la mitad de este arco. Si este arco es la mitad de toda la circunferencia, sería entonces de 180 grados. Por lo tanto, este ángulo debe ser la mitad de este arco, tendría que ser la mitad de 180, o sea, 90 grados. Estamos demostrando que es 90 grados, ¿no? Ya. A continuación, entonces, vamos a borrar esta partecita de acá y vamos a referirnos a ese triángulo, ¿no? A ver, vamos a sombrearlo para que se pueda distinguir. Ya, a ese triángulo nos estamos refiriendo. Y ahora, entonces, vamos a relacionar la distancia de minúscula con la distancia de mayúscula. Y también lo vamos a hacer a través del coseno. ¿Ya? El cateto adyacente sería definitivamente D minúscula, ¿no? Este es un cateto, este es el otro cateto, pero como queremos el cateto adyacente al ángulo sería D minúscula. Y la hipotenusa sería D mayúscula, ¿no? De acá hacemos un despeje y quería que la distancia de minúscula sería igual a la distancia de mayúscula, que es el diámetro de la circunferencia, multiplicado entonces por el coseno del ángulo. Entonces ya tenemos por un lado la aceleración y la distancia recorrida también, ¿no? Entonces tendríamos que hacer una sustitución a continuación y la expresión nos estaría quedando así. Primero la distancia de minúscula, la distancia recorrida, es el diámetro de la circunferencia multiplicado por el coseno del ángulo, ¿no? Y esto tendría que ser igual a la mitad de la aceleración que acabamos de determinar, que es g coseno del ángulo φ, y todo esto pues quedaría multiplicado por el cuadrado del tiempo, ¿no? Creo que ya estamos a punto de terminar la resolución del problema. Está claro que aquí se va a simplificar el coseno que aparece en ambos miembros multiplicando, y nos estaría quedando una expresión más sencilla que dice así: que el diámetro tendría que ser igual a la mitad de la aceleración de la gravedad multiplicado por el tiempo al cuadrado. Debemos recordar que en este caso estamos buscando determinar el tiempo, ¿no? Entonces ya nos faltaría solamente un pequeño paso para despejar el valor del tiempo. Primero pasamos el 2 a multiplicar y la aceleración de la gravedad que está multiplicando pasaría a dividir y me quedaría la expresión así, ¿no? Entonces finalmente ya tenemos la respuesta del problema. El problema nos está diciendo que el tiempo es el doble de lo que es el diámetro dividido entre el valor de la aceleración de la gravedad. Bien,
esa a todas luces es un problema sencillo, ¿no? Pero acá viene la parte muy interesante que nos va a permitir no solamente pasar al siguiente problema, sino además en el siguiente video que vamos a hacer, vamos a resolver un tremendo problema de Olimpiadas rusas cuya resolución clásica, usando las ecuaciones, o sea, la solución matemática es muy extensa. Ya la vamos a mostrar también. Pero con esto que está acá, ese problema tremendamente complicado se resuelve fácilmente. Bien, vamos a interpretar el resultado. Primera observación. La respuesta no depende del valor del ángulo. O sea, acá en la figura aparece el ángulo, pero en el resultado no aparece el ángulo. ¿Qué cosa significa eso? Bueno, significa de que el tiempo es independiente del valor del ángulo. A ver, me voy a explicar. Si aquí este ángulo ustedes lo están viendo como que de 30 grados, el resultado sería el mismo si el ángulo no fuera 30 grados, si no fuera 15 grados. O sea, si la canaleta estuviera por acá, más pegadita a la vertical, el tiempo empleado tendría que ser el mismo. ¿Ya? Y si el ángulo no fuera 30 grados, si no fuera 40 o 45 o 60, el tiempo vuelve a ser el mismo. Entonces, eso nos proyecta justamente la segunda parte de este problema de Olimpiadas que tenía justamente dos partes, ¿no? Una era determinar cuánto tiempo demora la bolita en deslizarse sobre el plano inclinado, y la otra parte dice así. Vamos a leerla. Dice, del punto A, que es el punto más alto de esta circunferencia vertical, por los radios inclinados de diferente manera empiezan a deslizarse uniformemente sin fricción unos pequeños rodamientos, o sea, bolitas, ¿no? Bolitas. Pregunta, ¿en cuánto tiempo o en qué curva, mejor dicho, se encontrarán dichos rodamientos para el instante t? ¿En qué curva? Ya, entonces nosotros lo que vamos a hacer es resolver, para este caso, resolver el mismo problema, porque estamos hablando de una superficie inclinada y que la bolita se desliza sobre la superficie inclinada. ¿Cuál sería la expresión que nos da justamente el valor del tiempo? Bueno, la expresión que nos da el valor del tiempo en este caso vendría a ser justamente la que tenemos aquí. Entonces nosotros tendríamos que simplemente copiar esta expresión, ¿ya? El tiempo t tiene esta expresión. ¿Por qué? Porque justamente corresponde a la misma situación que hemos visto. O sea con una inclinación, sea con otra o con cualquier inclinación, siempre el tiempo va a ser el mismo, ¿no? Y este sería igual a 2 veces el diámetro de la circunferencia dividido entre la aceleración de la gravedad, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer a continuación, ahora, ya que el tiempo es conocido, vamos a hacer el despeje. O sea, vamos a elevar ambos miembros al cuadrado y me quedaría la expresión t cuadrado igual a 2 veces el diámetro entre la aceleración de la gravedad, ¿no? Luego vamos a pasar la gravedad o la aceleración de la gravedad a multiplicar y me quedaría g por t cuadrado igual a d simplemente, ¿no? Cuando el 2 que está dividiendo lo pasemos a, perdón, que está multiplicando lo pasemos a dividir, ¿no? Y entonces ahí prácticamente ya tenemos la parte final que nos va a permitir afirmar lo siguiente. Fíjense, la pregunta del problema es ¿en qué curva se encontrarán dichos rodamientos para el instante t? La respuesta es todos estos rodamientos se están ubicando en una circunferencia. Vamos a anotarlo acá, ¿ya? Están ubicándose en una circunferencia. Vuelvo a repetir. Si a las bolitas le damos la oportunidad para que empiecen a deslizarse, una por este camino, otra por este camino, la otra siguiendo distintos caminos, las bolitas después de 10 segundos o 20 o 30 se ubicarán en estas posiciones, pero esas posiciones siempre van a pertenecer a una circunferencia, donde justamente el punto A viene a ser parte de esa circunferencia, ¿no? Entonces la respuesta de esta segunda parte de ese problemita es de que en todo momento, para cualquier valor del tiempo, las bolitas están ocupando siempre una circunferencia. ¿Qué pasa si le dimos 5 segundos? Bueno, estarían en esta circunferencia. ¿Qué pasa si le damos 10 segundos? La circunferencia sería más grande, ¿no? Y estarían ubicándose en esas posiciones, ¿no?
Ya vamos a ver en el siguiente video, también de este tema, movimiento sobre el plano inclinado, que se puede resolver unos problemas más difíciles justamente conociendo esto que, bueno, algunos le llaman propiedad, ¿no? Bien, si les gustó el video, si les pareció ilustrativo, si les pareció formativo, denle like a ese video y luego compártanlo en las redes sociales, suscríbanse a mi canal porque vamos a seguir resolviendo problemas de las Olimpiadas rusas. Hay problemas mucho, mucho más interesantes, no solamente ese tema, estática, dinámica, calor, termodinámica, de todos los temas. Así que lo único que le pedimos es solamente suscribirse a nuestro canal. Gracias, nos vemos en el siguiente video.